sobre la COVID-19 en nuestro país, esta conferencia de prensa que ofrece el Ministerio de Salud Pública de Cuba. Hoy, 28 de febrero, cerrando el mes y ya prácticamente al comenzar el mes de marzo. Nos acompaña en este primer momento la intérprete en lengua de señas para la comunidad sorda de Cuba, Maday Pérez Ordaz, a quien doy los buenos días. Y, por supuesto, también los buenos días para el doctor Francisco Durán García, quien es el director nacional de epidemiología de nuestro país, quien a continuación dará a conocer las informaciones sobre la situación epidemiológica en Cuba. Buenos días, Pepe, doctor. Buenos días a ti, a todo el equipo que nos acompaña y que hace posible la transmisión, la intérprete de lenguas de señas y sobre todo a las personas que siguen la información diariamente. ¿Cómo se comporta el domingo? Hoy un domingo en el cual, si no fuera porque tenemos que lamentar el fallecimiento de 4 personas con la COVID-19, el número de casos confirmados en el día de ayer, una reducción, todavía una cifra alta, pero bueno, una reducción en comparación prácticamente con los últimos 21 días. Lo vamos a ver después en el gráfico. Y que realmente es algo que dice que sin tener resuelto el problema, pero se va controlando. Como dije inicialmente, damos las condolencias a familiares, amistades y lamentamos mucho el fallecimiento de 4 personas, de 4 pacientes en el día de ayer. Uno es una señora de 74 años de edad, de aquí, del municipio 10 de octubre, en La Habana, con el antecedente de ser contacto de un caso confirmado previamente, con algunas enfermedades asociadas previamente, hipertensión arterial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y un infarto cerebral. Tuvo una estadía muy corta en el hospital, en terapia intensiva, todo el tiempo en terapia intensiva, desde el momento que llegó, 2 días de evolución en terapia intensiva, y el cuadro clínico que inicialmente tuvo fue una desorientación, pérdida del equilibrio y molestia en la región cervical. Fíjense lo variado de la sintomatología que puede presentar esta enfermedad. No obstante, teniendo en cuenta la situación epidemiológica, se estudió, se confirmó con la enfermedad, y después de una evolución muy tórpida, como habíamos dicho anteriormente, pues hizo un cuadro de shock, una parada cardíaca, se realizaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero lamentablemente no fue posible su recuperación. Realmente reiteramos nuestras condolencias a familiares y amistades. El otro es un paciente de 83 años de edad, del municipio de Güines, en la provincia de Mayabeque, de contacto, de caso confirmado anteriormente, con una demencia senil, era lo que tenía anteriormente ya diagnosticado, y que tuvo una estadía hospitalaria larga, 12 días, uno de ellos en terapia intensiva. El cuadro inicial fue de fiebre y decaimiento, se valoró, se ingresó, inicialmente no como COVID, pero se hicieron los estudios por las manifestaciones que presentó, se hizo el diagnóstico de la enfermedad, fue necesario en un momento determinado intubarlo, ventilarlo, y lamentablemente hizo una parada cardiorrespiratoria de la cual no fue posible su reanimación a pesar de las maniobras que se aplicaron. Reiteramos nuevamente nuestras condolencias a familiares, amistades, y lamentamos mucho la pérdida de esta vida humana. El otro es un paciente masculino de 86 años de edad, del municipio de Pinar del Río, en esta provincia, contacto de un caso confirmado previamente con algunas enfermedades asociadas, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, una cardiopatía isquémica, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica y algunas secuelas de una enfermedad vascular encefálica. Realmente tenía un grupo de comorbilidades que lo hacían muy vulnerable.
Este paciente estuvo 12 días ingresado, 9 de ellos en terapia intensiva por las complicaciones que presentó en la evolución de su cuadro clínico. En un momento determinado fue necesario ventilarlo de forma intensiva y después de un empeoramiento clínico, gasométrico y radiológico, hace una parada cardiorrespiratoria en asistolia, de la cual no fue posible su reanimación. Reiteramos nuestras condolencias a familiares y amistades. El otro es un paciente también, en este caso un paciente masculino de 83 años, del municipio Viñales en la provincia de Pinar del Río, contacto de un caso confirmado previamente y que tenía ya antes de adquirir la enfermedad, padecía de una hipertensión arterial y una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Siempre mencionamos esta enfermedad que ustedes ven que en varios pacientes de los que lamentablemente han fallecido, pues está presente ya previamente. Este paciente tuvo una estadía larga, hospitalaria, 17 días, 10 de ellos en terapia intensiva por la evolución que presentó. Inicialmente la sintomatología que tuvo fue tos, expectoración y falta de aire. Se detectó en la pesquisa, se hizo el diagnóstico de la enfermedad, se ingresó, hubo que mantener ventilación mecánica a partir de un momento determinado y lamentablemente, a pesar de los protocolos de tratamiento, de la atención de todos los especialistas, pues hizo una parada cardíaca en asistolia, de la cual tampoco fue posible su reanimación. Reiteramos nuestras condolencias, familiares, amistades, reiteramos la necesidad de proteger a personas que, como lamentablemente estas que han fallecido, pues en ocasiones tienen una determinada edad asociada a comorbilidades y otras veces sin tener una edad muy avanzada. Sin embargo, las comorbilidades que tienen previamente lo hacen muy vulnerable a una evolución tórpida de la enfermedad que en ocasiones termina con el fallecimiento. Lo lamentamos mucho y reiteramos nuestras condolencias. De esta forma, Cuba amanece con 19.234 pacientes ingresados en hospitales, centros de aislamiento y demás servicios. De ellos sospechosos 3.083, en vigilancia 11.992 y activos confirmados con COVID positivo ingresados en nuestros hospitales 4.159. Llevamos 6 días disminuyendo el número de activos. En el día de ayer, 62 casos, 62 activos menos que el día anterior, lo cual es expresión de las altas que se dan diariamente al estar recuperado un número de pacientes y que entonces el balance es positivo. Se procesaron 18.113 muestras para el diagnóstico de COVID en 22 laboratorios que ya tenemos en nuestro país diagnosticando esta enfermedad. Y como resultado de este análisis se diagnosticaron 618 personas con COVID-19. Estamos hablando de una cifra que se aprecia una reducción con el día anterior, 102 menos personas diagnosticadas y una reducción de la positividad de las muestras realizadas, un 3,41%. En el acumulado ya se han procesado 2.392.132 muestras para el diagnóstico de la enfermedad y ya en Cuba se han diagnosticado desde el principio de la pandemia, desde el 10 de marzo del 2020, 49.779 personas con COVID-19, positividad de las muestras de un 2,08%. De todas las provincias se procesaron muestras del municipio especial Isla de la Juventud,
Los mayores por ciento, como se puede ver en el gráfico, de la provincia de La Habana el 40,6%, de Santiago de Cuba el 11,4%, le sigue Matanzas, Ciego de Ávila, Pinar del Río, Guantánamo, Camagüey, Holguín y así. Ustedes pueden ver los representados en el pastel ese que se ve en el gráfico, donde aparece reflejado todos los territorios con el número y por ciento de muestras que se procesaron en el día de ayer. Como ocurre hace más de un mes, predominan los casos autóctonos, 592 y 26 importados. En el gráfico se puede ver también el comportamiento de esta distribución que ha predominado los autóctonos y los importados, relacionado con las medidas de control sanitario internacional que se han venido aplicando. Y como también ahí se puede apreciar, estos son los últimos 15 días, pero realmente en el día de ayer es la cifra más baja de casos confirmados que hemos tenido en los últimos 21 días. Nada de confiar, pero de todas formas es algo que a todos los cubanos nos agrada, que realmente se siga bajando el número de casos. De los 618 personas diagnosticadas con la enfermedad ayer, el 90,6% contactos de casos confirmados. Habíamos mantenido un 94, un 95, ayer fue un 90,6% de casos confirmados. Ya en el acumulado es un 90% también. Las 26 personas que se diagnosticaron ayer, los 26 casos importados, pues tienen como fuente de infección el exterior de nuestro país, el extranjero. Llegaron recientemente, por el protocolo se estudiaron y se confirmó que estaban positivos a COVID-19. Y con estos 26 de ayer ya se acumulan 4.748 personas diagnosticadas con esta fuente de infección, que es el 9,5%. Ayer y hasta la mañana de hoy todavía no se había podido precisar la fuente de infección en 32 pacientes de los diagnosticados. Como siempre digo, se trabaja hasta lograr poderla identificar. 26, como yo dije, vinculados a viajeros internacionales, y en el acumulado, yo dije ahorita el acumulado de la pandemia, en el acumulado desde el 1 de noviembre, que fue la apertura de nuestro aeropuerto, de la entrada a nuestro país, pues el 24,6% de todos los casos diagnosticados han estado relacionados con viajeros internacionales. Fue indiscutiblemente el no cumplimiento por las violaciones que se dieron en el protocolo de los viajeros que arribaban a nuestro país, lo que conllevó al incremento del número de casos de manera importante. Ya después que se estableció la transmisión, pues son otros factores de la transmisión autóctona. Pero indiscutiblemente en aquel momento, el que no cumpliéramos con lo que se había protocolizado para que un viajero no tuviera riesgo para nuestro país, pues lamentablemente no fuimos capaces de cumplirlo. Los 618 casos que se diagnosticaron, La Habana con el mayor número, pero indiscutiblemente mucho menor, 286. Camagüey, mucho riesgo, incrementa 87. Granma 37, Artemisa 35, Ciego de Ávila 29, Holguín 28, Mayabeque 27, Santi Espíritus 27 también, Guantánamo 19, Santiago de Cuba 17, Villa Clara 15, Cienfuegos 6, Las Tunas 3, Matanzas y Pinar del Río, un caso confirmado de cada uno de ellos. Realmente las cifras dan espíritu, ¿no? Dan deseo de seguir, lo logramos. Porque muchas de estas provincias que están aquí, ¿te acuerdas, Pepe? Sí, cómo no. Santiago, Guantánamo, con una elevada transmisión,
que cuando veíamos el mapa eran 2 focos rojos que números estaban altos allá en nuestras provincias, pues realmente vemos que van logrando un control de la enfermedad. Hay otras que no, que después de estar controladas van aumentando, pero lo van a resolver. Seguro. Porque para eso hay decisión, hay un Consejo de Defensa, hay una decisión de partido, de gobierno y de todos los organismos. Del sexo femenino ayer el 45,3% y en el acumulado pues el 48,8% de todos los diagnosticados en Cuba del sexo femenino y el 51,2% del sexo masculino. 53,6% de todas las pacientes diagnosticados ayer totalmente asintomáticos. Pasaban inadvertidos en una cola, en una guagua, en un lugar público que compartiéramos con ellos y sin embargo transmitían la enfermedad. En el acumulado, ese % de casos asintomáticos entre los confirmados es del 53,9%. Los 618 casos diagnosticados por grupos de edades menores de 20 años, 84. Cifra todavía elevada, aunque inferior a los días anteriores. 68 en edades pediátricas, de ellos 5 menores de 1 año y ya se acumulan en la pandemia 252 menores de 1 año. En menores en edades pediátricas 5.539 es el acumulado. Activos 648, recuperados el 89% y no sin haber transitado por un grupo de riesgo que además aquí los hemos mencionado. En el día de hoy no tenemos pacientes ni graves ni críticos en este grupo de edad. Al final de la conferencia vamos a dar, ilustrándolo con unos gráficos que nos hizo el geógrafo Roberto Romero y con la participación activa de la doctora Lisette, la especialista que ya el pueblo de Cuba conoce, porque la hemos mencionado muchas veces y ha salido también en intervenciones, en intercambios con el presidente, pues que nos van a ilustrar lo que ha representado en Cuba la pandemia en las edades pediátricas, como siempre mencionamos. De 20 a 39 años, 214, de 40 a 59, 233, y de más de 60 años de edad, 87. Cifra elevada, sobre todo teniendo en cuenta lo que hablamos inicialmente en relación con los fallecidos. Los 26 casos importados en el día de ayer, pues por provincias y municipios, 23 de la provincia de La Habana, ahí lo tienen en la pantalla, de Arroyo Naranjo 1, de Boyeros 3, de Centro Habana, del Cerro y de San Miguel del Padrón, 1 de cada uno, de 10 de octubre 4, de Habana del Este 2, de La Alicia y de Playa 3 de cada uno, de Plaza de la Revolución y de Regla 2 de cada uno. Como ven, son casos que no han transmitido en la comunidad porque desde que llegan desde el aeropuerto pues van para un centro de aislamiento. Pero de todas formas se diagnostica y nos cuentan en la incidencia del territorio. El caso importado que se diagnostica en Matanzas es del municipio Perico, el de Santi Espíritu del municipio Jatibonico y el de Granma del municipio de Bayamo. Esos son los 23 pacientes importados que se diagnosticaron en el día de ayer. Por países de procedencia, de Estados Unidos 18, de España y de Panamá 3 de cada uno de estos países y de Francia y de Bolivia 1 de cada uno de estos países. Se diagnosticaron 2 extranjeros con COVID-19 ayer, un peruano que había arribado de Panamá y un italiano de aquí, de transmisión autóctona de La Habana. Los casos autóctonos, como dijimos, 592, cifra inferior a los últimos 21 días,
de Pinar del Río se confirma un caso autóctono, como se puede apreciar, una reducción importante en el municipio de Pinar del Río. Ellos ayer tuvieron 36, antier o ayer 1, es una reducción que de todas formas no es una provincia que esté totalmente consolidada, pero va teniendo resultados. Artemisa confirma 35 casos autóctonos en 7 de sus 11 municipios, todavía un poco dispersos. Artemisa municipio 8, San Cristóbal 5, igual que Mariel, Bahía 4, Guanajay 8, Bauta 3 y San Antonio de los Baños con 2 casos autóctonos ayer. La Habana, que tiene una cifra de 263 casos autóctonos confirmados en el día de ayer, pudiéramos decir que son 96 menos que el día anterior, pero lamentablemente con una afectación que todavía tiene que ver con sus 15 municipios, con todo su territorio. Tiene que ver mucho con las características de La Habana. Acuérdense que en La Habana los municipios lo que les separa es una calle. Arroyo Naranjo con 44, San Miguel del Padrón con 34, Centro Habana 28, Habana Vieja y 10 de octubre con 26 cada uno, El Cerro y Habana del Este con 19 cada uno, Boyeros 16, La Lisa 13, Plaza de la Revolución 11, Guanabacoa 10, Marianao 3, Cotorro 5, igual que Regla, y en Playa, en el municipio Playa, se diagnostican 4 casos autóctonos. En Mayabeque se diagnostican 27 casos autóctonos, provincia que ha ido aumentando, aunque en el día de ayer 32 menos que el día anterior, afecta a 6 de sus 11 municipios, el municipio de Güines con el mayor número ayer, 12, San José de las Lajas y Santa Cruz del Norte con 5 cada uno, Madruga con 3 y San Nicolás de Bari y Jaruco con 1 cada uno. Cienfuegos diagnostica 6 casos autóctonos en el día de ayer, 7 menos que el día anterior, 4 en el municipio Cabecera, municipio Cienfuegos, 1 en Aguada y 1 en Abreu. Villa Clara con 15 casos autóctonos ayer en 6 de sus 13 municipios, el municipio Santa Clara con 4, Ranchuelo y Santo Domingo con 3 cada uno, Manicaragua y Caibarien con 2 cada uno y Remedios confirma un caso autóctono. Santi Espíritus 26 casos autóctonos, del municipio Santi Espíritus 9, de Jatibonico 7, de Trinidad 5, de Yaguajay 3 y de Cabaiguán 2. En Ciego de Ávila se confirman 29 casos autóctonos, 13 en el municipio Cabecera, 9 en Morón, Chambas con 3, Bolivia con 2 y 1 de enero y Ciro Redondo un caso autóctono de cada uno. Los 87 casos autóctonos de la provincia de Camagüey, provincia que ha ido incrementando la transmisión de la enfermedad, se adoptan un grupo de medidas importantes. Anoche lo veíamos en el intercambio que diariamente se hace, la videoconferencia con los equipos de dirección de cada territorio. Se adoptan medidas cada vez más severas desde el punto de vista de restricción, como lamentablemente hay que hacer cuando pasan estas cosas, pero indiscutiblemente 87 casos autóctonos es una cifra elevada. El número mayor en Camagüey municipio, 82, Florida con 4 y Céspedes con 1. Las Tunas, que mantiene un control de la enfermedad, diagnostica 3 casos autóctonos del municipio Cabecera. Holguín 28 casos autóctonos, del municipio Holguín 12, de Sagua de Tánamo y de Báguano y de Moa 3 de cada uno, en Calixto García, Rafael Freire 2 en cada uno de estos municipios, y en los municipios de Cueto, Urbano Noris y Antilla se confirma un caso autóctono en el día de ayer. Granma es una provincia que también
aprieta las medidas, un poco de más restricción, porque ha ido incrementando. Es una provincia que, como siempre recuerdo, meses sin tener un caso de transmisión en su provincia. Ayer confirma 36 casos, el mayor número en el municipio Bayamo, 20, Niquero 7, Manzanillo 5 y en Guisa y en Jiguaní se confirman 2 autóctonos en cada uno en el día de ayer. Santiago, provincia que presentó una elevada transmisión y todavía adoptan medidas para poder mantenerlo controlado. 17 casos confirmados en el día de ayer, 12 en el municipio cabecera, 3 en Palma Soriano y en Mella y Songo La Maya un autóctono en cada uno. Y la provincia de Guantánamo, otra que tuvo una transmisión importante hace unos días atrás, unas semanas atrás, que fueron adaptando un grupo de medidas, pues confirma 19 casos autóctonos ayer. Estamos hablando de 17 en el municipio Guantánamo, 1 en Baracoa y 1 en Caimanera. Hay que decir que autóctonos como tal, la provincia de Matanzas no confirma ningún caso en el día de ayer y el municipio especial Isla de la Juventud tampoco reportan casos autóctonos en el día de ayer. Eso es importante. Son, además, con muestras procesadas. No es que no se tuvieron muestras, no, con muestras procesadas de cada uno de ellos. De esta forma, Cuba disminuye su tasa de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes a 106,8. Disminuye La Habana a 293,9. Alto. Es la más alta de Cuba, pero indiscutiblemente disminuye con respecto al día anterior en los últimos 15 días. Mayabeque con 182,3 por 100.000 habitantes, en la segunda posición de tasas más altas, incrementa. Y Santiago de Cuba con 124,7, Pinar del Río con 112,6, Guantánamo con 105,8 y el municipio especial con 100,6 disminuyen sus tasas en comparación con el día anterior. Se mantienen en las posiciones, las 6 primeras posiciones con mayor número, con tasas más elevadas de Cuba, teniendo en cuenta que este es el comportamiento de los últimos 15 días y que estas provincias tuvieron o han tenido una transmisión importante en estos últimos 15 días. Sin embargo, hay que decir que aunque Camagüey, Ciego, Artemisa, Santi Espíritu, Cienfuegos, Granma, Holguín y Villa Clara, tienen tasas inferiores a estas 6, sin embargo, incrementan sus tasas en comparación con el día anterior. Villa Clara, Las Tunas y Matanzas con las tasas más bajas. Villa Clara 26,4, Las Tunas 19 y Matanzas con una tasa de 9. Es el comportamiento, son las tasas de incidencia de casos sospechosos en Cuba. Vamos a ir directamente a lo que está pasando en los municipios, o sea, qué municipios son los que aportan el mayor porciento de casos de COVID en nuestro país, de tasas de incidencia. Ahí ustedes lo tienen, estamos hablando del 33,1%. Habana Vieja y Centro Habana son los 2 municipios de Cuba, de lo cual también hemos conversado las características de estos municipios, con mayores tasas en nuestro país. Le sigue La Lisa, como se puede ver ahí. Ya después en una cantidad inferior, pero todavía alto, Melena del Sur y Madruga en el municipio de Mayabeque. El Cerro, Guanabacoa, le sigue a continuación con las tasas elevadas. Caimanera, una tasa elevada por la transmisión que presentó en este lugar.
y en los últimos 4 lugares, pero todavía con las tasas más elevadas por municipio de nuestro país, Regla, 10 de octubre, Cotorro y el municipio Quibicán, también de la provincia de Mayabeque. Por provincia, las 3 tasas más elevadas, La Habana, ahí se ve todavía la dispersión, que además la apreciamos en la distribución de los casos de hoy. Se ve cómo ha ido disminuyendo la curva, se ve, no se verá cuando pongan ahí el gráfico de La Habana. Saltamos, ahí lo tienen ustedes, dispersión en toda La Habana todavía. Habana Vieja y Centro Habana, La Alicia y Cerro, los 4 tasas más elevadas en los últimos 15 días. Y la curva, como ustedes pueden apreciar, con el trabajo mancomunado, con la conducción de su Consejo de Defensa, todavía sin resolver algunas de las indisciplinas que apreciamos en La Habana, aunque en menor cuantía, pero va reduciendo su tasa de incidencia. Mayabeque, que es una provincia que había mantenido un control con mucho riesgo por la posición que tiene, pero lamentablemente ha ido incrementando su tasa, se puede ver en la curva, y Melena del Sur, Madruga, Quibicán y San José de las Lajas, con las tasas más elevadas en esta provincia, que no tenemos duda que al igual que en otras ocasiones, van a resolver esta transmisión. Y la provincia de Santiago de Cuba, también con medidas fuertes, con una conducción muy fuerte por su partido, su gobierno, su secretario, su presidente y vicepresidente del Consejo de Defensa, con el trabajo conjunto con equipos de trabajo que han estado ahí con los santiagueros, bueno, pues va logrando el control de la enfermedad, a pesar de la elevada tasa que, como se puede ver ahí en la curva, presentó esta provincia. Finalmente, un poco que para sensibilizar lo que repetimos todos los días con los menores de 20 y los de 18 y menos, las edades pediátricas. Porque ahí conversando con el equipo de pediatría, de especialistas que atienden estos casos, nos decían, Durán, es que el riesgo que se corre es mucho, la población no se da cuenta de lo frágil que a veces es un lactante. A veces tú ves una cosita chiquita en una incubadora y que esos niños pues tengan COVID, pues un poco que vamos a sensibilizar. Hicieron unos gráficos donde aparecen los pacientes pediátricos autóctonos en el 2020, o sea, ahí aparece la primera fecha que se ve ahí, es el mes de marzo del año 2020. Y ustedes pueden ver ahí el color más oscuro de 15 a 18, de ahí va bajando. El azul de 10 a 14, el verde de 5 a 9, el amarillo de 1 a 4 y los rojos en los menores de un año. Ustedes ven como el año 2020, prácticamente el 2021 son las 2 últimas fechas que aparecen en el 2020, se mantuvo con una cifra baja de casos pediátricos. Sin embargo, el 2000 ya al principio del 2021, desde el 1 de enero del 2021, ya empezaron todos esos picos que se ven ahí, en los que como es todavía más riesgoso, se ve el color rojo. Esos son los menores de un año. Todos suben, pero el color rojo, que es el de menor de un año, y el de 1 a 4 años, que es el amarillo que le sigue después, pues son grupos de mucho riesgo. Por grupos de edades, ahí tenemos el año 2021 con 4.121 casos confirmados en una tabla que se pone ahí, y los menores de un año representó el 4,9%, esa que está ahí. Muchas gracias, Lili. Los menores de un año el 4,9%, de 1 a 4 años el 15,6%, de 5 a 9 el 20,9%, de 10 a 14 23,7% y de 15 a 18. El grupo mayor, ahí yo sé que los adultos, vamos a decir, los adultos ya con una edad, vamos a decir,
No, es que estos son los que se nos van de la casa, se nos escapan por las noches, después en los grupos de amigos no se ponen el nasobuco, se ponen a fumar, se dan un trago. Sí, pero también tenemos responsabilidad con eso. O sea, el hecho de que sean a veces un poco inquietos, pues no quiere decir que no tengamos una responsabilidad. Y solamente darnos cuenta que de los 5.539 casos pediátricos diagnosticados en toda la pandemia, desde marzo para acá, 4.121, 74,4%, son de este año, solamente en 2 meses. Es verdad que hemos tenido un incremento en la transmisión, pero es verdad que se ha incrementado mucho el riesgo en este grupo. Por último, los municipios con mayor número de casos pediátricos en este año. Santiago de Cuba, el mayor número, le sigue Guantánamo, le sigue Centro Habana, Arroyo Naranjo, 10 de octubre, Boyeros, Habana Vieja, San Miguel del Padrón, Pinar del Río, Cotorro, Cerro y Plaza de la Revolución. El mayor número de la provincia de La Habana, pero hay municipios aquí también de Pinar del Río, de Guantánamo, de Santiago de Cuba, en los cuales tenemos que reforzar. Y Mujeres al Fin y con el sentido maternal pusieron una imagen al final donde dice: mamá, cuídame del coronavirus. No sé si se pudo grabar, que sale un niñito acostado muy bonito que dice: no permitas que me den besos, no permitas que toquen mis manitas, ya que con frecuencia, ahí lo tienen, no permitas que me den besos, no permitas que toquen mis manitas, ya que con frecuencia las llevo a mi boca. Pídele a las personas que se laven las manos para estar conmigo. También hazlo tú, antes y después de cambiar mis pañales y antes de amamantarme. Limpia mis juguetes y no me lleves a lugares con aglomeraciones de personas. Ahí, en esas sencillas medidas, está la protección, sobre todo de los lactantes, que hemos visto que se van incrementando. Finalmente, Cuba, con 49.779 pacientes diagnosticados con la enfermedad, hoy tiene ingresados 4.159. Como yo dije al inicio, una cifra inferior a la de días anteriores. De los 4.159, el 98,7%, 4.104 con una evolución clínica estable. Lamentamos al inicio el fallecimiento de 4 personas con COVID-19 en nuestro país y con esas ya se acumulan 322 personas que han fallecido desde el inicio de la pandemia con esta enfermedad. Letalidad de 0,65%, incluso inferior al día de ayer, inferior a la del mundo, 2,21%, inferior todavía más a la de las Américas, 2,37%, pero elevada para nuestros propósitos y para lo que trabajamos en nuestro país. Los 2 evacuados y los 54 retornados a sus países después del diagnóstico, 676 altas el día de ayer, 58 más que el número de diagnosticados. Eso nos permite un balance positivo del número de altas diagnosticados y, como es natural, una reducción en el número de activos. Y ya con estas 676 altas se acumulan 45.242 pacientes que se han recuperado de la COVID-19 en nuestro país, prácticamente el 91% de todos los confirmados. En terapia intensiva, una cifra de pacientes con COVID ingresados, 55, todavía elevada, aunque son 4 menos que el día de ayer, pero se incrementa 3 críticos más. Estamos hablando de 29 críticos y 26 graves que sí se reducen en comparación con lo que teníamos el día de ayer. Finalmente, el gráfico
que nos permite ver el comportamiento de la pandemia, y ahí significativo lo que ha representado febrero desde el punto de vista de la transmisión. Y que nada más que para ejemplificarlo, teniendo en cuenta que a veces los numeritos esos no se ven, pues en febrero se han diagnosticado 6.651 pacientes con COVID, más que el mes de enero, que siempre recordamos, y ahí lo podemos ver, no es que lo recordemos, que ahí lo estamos viendo, que fue el mes de mayor número de casos confirmados, 15.536. Bueno, pues ya en febrero, sin todavía terminar, faltándonos hoy, el día de hoy, 6.651 más, y lo que es todavía un poco más impresionante, pues 36 fallecidos, más que el mes de enero, que fue la cifra más alta, fueron 70. Estoy hablando en números absolutos, número de fallecidos. Si vamos a hablar de tasa, bueno, pues es una de las más bajas, pero eso realmente lo importante es que no fallezcan más pacientes. Esa es la situación de Cuba, Pepe, y el resto de los compañeros. Realmente una reducción en el número de casos. No logramos todavía, teniendo en cuenta las características de los pacientes que tenemos críticos, que tenemos graves, que se reduzca como esperamos el número de fallecidos. Sin embargo, una reducción en la incidencia del caso, y vimos por provincia cómo las que estaban más complicadas, las que tenía La Habana, Santiago, Guantánamo, pues han logrado el control, lo cual demuestra que sí, que se puede lograr con una conducción certera, con una participación activa. Y algunas han tenido un incremento, pero también lo van a ajustar en esta ocasión. Y esto demuestra además, doctor, que las medidas que han sido tomadas por parte del Ministerio de Salud Pública de nuestro país, de la dirección del país, han sido acertadas, y que, bueno, por suerte ya a final de mes de febrero va bajando un poco el nivel de infestación por COVID-19. Ya escucharon al doctor Francisco Durán García. Grosso modo, en Cuba hoy se confirman 618 casos positivos a la COVID-19 con 4 fallecidos. Doy la bienvenida porque se incorpora ahora a la transmisión la intérprete de lengua de señas Ania Reigada. Vamos a una pausa y luego retornamos para conocer la situación internacional. Bueno, volvemos a esta conferencia de prensa que transmite el sistema de la radio y la televisión cubana cada día a las 9 en punto de la mañana. Y bueno, tenemos algunas preguntas, doctor, que vamos a hacer dentro de algunos minutos. Vamos a conocer primero la situación internacional y luego seguimos conversando. El mundo, ya ayer, que yo siempre digo, no, dice que van bajando, pero realmente no se ve. Sí, ayer el mundo confirmó 159.278 casos de COVID en todo el mundo. Creo que es la cifra más baja en los últimos 2 meses, 3 meses, tendría que revisar. Pero indiscutiblemente es un bajón. Acuérdense que nos habíamos mantenido en 500.000 de casos diarios, una reducción. Ya ayer fueron 159.278. De todas formas, los 190 países y 29 territorios que han confirmado casos de COVID, y la cifra de todas formas es una cifra alta, 114.110.470 personas han padecido de COVID-19 en todo el mundo. 21.934.113 casos activos ayer. Todavía es alto porque no se ve el efecto de la reducción del número de casos hasta que se vayan recuperando los casos que están confirmados hoy. Y también una reducción en el número de fallecidos, aunque nos pasa como la tasa de letalidad sí ha bajado, pero de todas formas
fueron 3.719 fallecidos ayer y ya se acumulan 2.531.488 personas que han perdido la vida en el mundo con esta enfermedad. Letalidad similar a la del día de ayer, 2,21. Las Américas, epicentro de la pandemia, donde ya representa, se ha mantenido en el 44,9%. Ayer confirmaron, creo que es la cifra más baja que hemos visto los últimos 2 meses, algo así, 35.968 casos se confirmaron y de todas formas el acumulado es una cifra importante, 51.243.017 casos confirmados. Activos todavía porque no se han recuperado, 10.818.775 personas con COVID y ayer fallecieron, también una cifra baja, aunque alta para lo que se quiere, 1.596 pacientes con COVID-19 en la región de las Américas. Eso hace que el acumulado sea de 1.219.192 fallecidos y una letalidad de 2,37 también similar a la del día anterior. Por países, los países del mundo que más casos aportan, si quiere vete a la tabla final, pues Estados Unidos de Norteamérica con más de 29.137.887, le sigue la India con más de 11 millones, Brasil con más de 10 millones, Rusia con más de 4 millones y el Reino Unido con más de 4 millones también. Creo que no hay cambio en esta posición con respecto al día de ayer, igual que con respecto a los que aportan el mayor número de fallecidos en todo el mundo, pues Estados Unidos de Norteamérica a la cabeza con 523.092 fallecidos, Brasil con 252.988, México que ha mantenido una letalidad elevada, prácticamente 184.474, India con más de 157.000 y el Reino Unido con más de 122.000. Revisábamos un reporte que se hacía en el día de ayer, donde se plantea textualmente: el número de casos semanales de la COVID-19 en el mundo cayó en un 11%, en lo que supone la 6ª semana consecutiva de disminución, de descenso, mientras que las muertes bajaron en un 20%, informó la Organización Mundial de la Salud. El acumulado de casos en la pandemia, que asciende a más de 114 millones, mientras que han fallecido más de 2,5 millones de personas. Creo que ya la cifra que dimos hoy de fallecidos en el mundo, sí, 2.530.488, 2,5 millones de personas desde que comenzó la crisis sanitaria hace más de un año. El número de muertes diarias comenzó a bajar más tarde que el de los contagios. Claro, ya había un grupo de personas que estaban con la COVID-19, muchas de un gran riesgo, que como es natural, lamentablemente han ido falleciendo. Pero ya lleva 3 semanas consecutivas en descenso, destacó la organización con sede en Ginebra. Los fallecimientos han decidido en todas las regiones. Plantean aquí que excepto en Asia Oriental, donde se produjo un aumento del 6%. Y con respecto al número de casos semanales, América registró un marcado descenso del 19%, seguido de Asia Oriental, el 9%, Europa un 7% y África un 2%. Las únicas regiones que registraron leves aumentos fueron el sur de Asia con un 2%. Acuérdense que Asia logró controlar con todas las medidas y las costumbres de los asiáticos, pues han logrado controlar y claro, han tenido en los últimos días
en las últimas semanas un incremento, pero bueno, de un 2%, y Oriente Medio con un 7%. Así anda el mundo, así es el comportamiento. Son las acciones que también vemos que muchos países van adoptando, acciones de restricción todavía, y indiscutiblemente la vacuna pues tiene que ir haciendo un efecto también en estos indicadores que son halagüeños, porque uno dice, bueno, parece que el mundo ya en este 2021, porque el año pasado no veíamos una claridad, el mundo en este año 2021 pues ya va a coger. Parece que va a salir a flote. Va a coger y vamos a poder volver a ser lo que siempre fue el mundo desde el punto de vista del desarrollo. Y nosotros pues todavía mucho más. Y nosotros apostando por nuestras vacunas, la Soberana 02, Abdala. Bueno, hay preguntas, doctor. Sobre todo en los adolescentes, en los jóvenes que han padecido ya la COVID-19, que han sido infectados por la COVID-19, existe la creencia en algunos que porque ya tuvieron la COVID-19, estuvieron ingresados en nuestros centros hospitalarios, fueron medicados contra esta enfermedad, están totalmente inmunizados y que no pueden volver a enfermarse con esta enfermedad. ¿Qué de cierto hay en esto? Como dicen los muchachos, error, porque realmente todavía, siempre lo he repetido, no siempre, todavía la inmunidad que deja el padecer la enfermedad no se tiene certeza de que proteja totalmente. Eso está en investigación, enfermedad nueva en definitiva, un año de evolución, y no se tiene total claridad. Incluso entre uno de los ensayos que se hacen con las vacunas, incluyendo las nuestras, pues se inmunizan a personas que han tenido la enfermedad para realmente ver hasta cuánto le sube el número de anticuerpos neutralizantes, que son los que realmente te protegen. Por lo tanto, el hecho de haber tenido la enfermedad, el hecho de que aún incluso tienes un esquema de vacunación completo, los que los tienen, a veces muchos viajeros, a veces viene un viajero y entonces te avisan, no, es que viene con la vacunación completa, trae un certificado, se puso cualquiera, la Pfizer, la Moderna, la Sputnik, la BioNTech, cualquiera. Y no tiene por qué cumplir las medidas, no tiene que cumplir las medidas, porque todavía, ¿qué tiempo le dura esa inmunidad? ¿Cuánto protege? Pues no se tiene certeza. Por lo tanto, el hecho de haber padecido la enfermedad, cuando ya tengamos un % de la población superior al de ahora inmunizado con nuestras vacunas, pues no quiere decir que hay que dejar de protegerse y de proteger a los demás con lo que conocemos, nasobuco, distanciamiento, porque realmente todavía eso está en comprobar. Quizá dentro de unos meses digamos, no, ya la población está prácticamente inmunizada, 80%, 90%, ya no hay riesgo, ya tú no transmites porque la tuviste o porque tienes la vacuna puesta, pero es que en los virus respiratorios, como siempre yo recuerdo, esto no es tan lineal, esto no es tan absoluto. Todos los años nos vacunamos contra los virus de la influenza, que da el cuadro gripal. Y todos los años hay que volvértelo a poner porque lo puedes adquirir nuevamente. Doctor, otra de las preocupaciones, usted decía en uno de sus comentarios hace unos días que los voluntarios que habían sido sometidos a la Soberana 02 y Abdala, las reacciones adversas eran muy mínimas y que estas vacunas que se espera a partir del mes de marzo comiencen a ponerse a cubanas y cubanos, protege contra la enfermedad y refuerza la inmunidad. Esto quiere decir también que después que nos vacunemos ya no nos toca más la COVID. Pepe, tiene que ver con lo que dije inicialmente, todavía eso está. A todos los voluntarios, como bien tú dices, que se le ha ido administrando las vacunas cubanas en los diferentes ensayos que se vienen haciendo y que, como también dices, culminan ahora en marzo, y en marzo pues se va a extender la inmunización al país, a partir de marzo, mejor dicho. Sí, ya a partir de mañana. Bueno, pues se ven las reacciones adversas. Lo que se ha encontrado hasta ahora es que no hay reacciones adversas
de gran magnitud, excepto las que habitualmente puede producir una vacuna y a veces hasta menos, y que se logran niveles de anticuerpos neutralizantes, que son los que protegen de la enfermedad, que permiten proteger a la persona. Pero todavía eso está en ensayo clínico y vamos a dar un poco más adelante hasta que se pueda completar. Bueno, muchísimas gracias, doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología. Ha sido la conferencia de prensa correspondiente a este último día del mes de febrero de 2021. Hoy se reportan 618 casos positivos a la COVID-19 y se lamenta el fallecimiento de 4 personas. De esta manera estamos poniendo punto final a esta transmisión del sistema de la radio y la televisión cubana. Mañana a las 9 en punto usted conocerá más información sobre la situación epidemiológica de nuestro país. Tengan buen día.